Continuamos en Mujeres y Yo, a través de radiolatinoinc.com. Regresamos aquí en Mujeres y Yo de Radio Latino Inc. Estamos con nuestro invitado del día, Adrián Geyer. Adrián, bienvenido a Radio Latino. Hola Julie, buenos días y gracias por la invitación a los dos. O sea, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo te íbamos a dejar pasar por aquí así impune? Yo dije, Adrián Geyer está en la ciudad. No, me lo tengo que llevar a la cabina. Y es que ustedes, señoras y señores, no saben el talentazo que está aquí sentado. Adrián es productor y director venezolano. Has hecho un montón de proyectos increíbles. ¿Cuál? No sé cuál de todos es mejor. Cada vez que Adrián me muestra algo es como, ¿what? Bueno, realmente los proyectos de los últimos 4 años han sido muy variados. O sea, he tenido desde exposiciones de arte audiovisual, cortometrajes, experimentales, animaciones, un largometraje documental y bueno, el último que es un largometraje ficción que estamos en postproducción. ¿Cómo va ese? ¿El último? Sí. El último va increíble. El último es una película que se llama Jezabel. Es dirigida por Hernán Javes, que es como uno de los directores más importantes venezolanos. Es una producción que terminamos hace 2 meses y estamos ahora preparando todo para cerrar esa gran película en todo este proceso de montaje, que es como también el secreto para que la película realmente sea una película, llegue a donde queremos mandarla. Me llama la atención que cuando dices va increíble, ¿qué sientes cuando, o sea, qué sientes desde la perspectiva de alguien que produce, que dirige, que es un cineasta que está dentro de la industria? Cuando dices está increíble, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que pasa por tus emociones? Mira, el va increíble va amarrado a orgullo, va amarrado a emoción, a miedo, a muchas cosas. O sea, es una película como director o como productor es como un bebé. Genial. O sea, y uno está criando ese bebé para que ese bebé sea la mejor persona posible. Salga y camine solito. Pero y camine derechito, no se vaya ahí de lado. Así es. Y es que Heuri también estuvo como yo viendo como ese demo de Jezabel, que está así como que te deja como quiero más y más, y yo creo que así va a estar todo el público una vez ya salga, ¿no? Sí, claro, ¿no? La película les va a volar el cerebro a todos. Además es un reto increíble, ¿no? Porque, o sea, es producir en Venezuela, y vamos a estar hablando un poquito sobre eso en el día de hoy, y es cómo producir en un país que en este momento atraviesa por una crisis en todos los sentidos, social, económica. Bueno, ya muchos de nosotros hemos hablado aquí con muchos de los invitados venezolanos que hemos traído de, pues, cómo precisamente se está llevando esta crisis. Pero tú estás produciendo allá en Venezuela mientras todo esto va pasando, ¿o decidiste hacerlo? Sí, en verdad es un reto. No voy a decir que es fácil porque no lo es bien complicado, pero la película necesitaba ser venezolana y necesitaba el espacio, necesitaba la gente, inclusive carga una historia atrás y un background político dentro de la película muy importante, a pesar de que es más que es una atmósfera que tenía que estar presente. Y bueno, todo ese caos y lo que está pasando en Venezuela, que es terrible, forma parte de la misma vida de la película. ¿Se inspiró precisamente en esa situación que estaba sucediendo en Venezuela? No se inspiró en la situación, sino se inspiró en la época, porque no voy a hablar demasiado de la peli porque quiero que primero terminarla y saber qué es lo que vamos a tener, pero tiene una historia que está cargada de varios personajes que han crecido en estos últimos 18 años o 19 años de la llamada revolución y que no conocen otra cosa, donde todo el tema de valores éticos, morales, e inclusive formas de ver la vida están plasmados ahí de una manera genial. Así es como se ven las imágenes. Adri, tú además tienes un proyecto de un documental que hace parte de un proyecto como que tiene 5 proyectos al mismo tiempo. Cuéntanos un poquito más sobre eso, que está como complicado. Sí, bueno,
El documental se llama Juan. Juan es un largometraje documental que terminé recientemente la postproducción, bueno, recientemente en enero, pero bueno, andamos como moviéndola para ver dónde colocamos la película. Y sí, es uno de los últimos capítulos de un proyecto que empezó hace casi 4 años con una exposición de arte que se llama Musas, todo alrededor de un artista que se llama Juan Félix Sánchez, un artista muy, muy importante para Venezuela y de Venezuela, pero que con el tiempo quedó en el pasado y en las mentes. En el olvido, prácticamente. Bueno, estamos en un país con una memoria muy corta y bueno, en un momento universal de una memoria muy corta. Entonces era un grito un poco a recuperar esa memoria y empezar a ver hacia atrás, que lo que está atrás nos enseña muchas cosas. Uh-huh. Y con ese mismo proyecto también tuviste la oportunidad de viajar como a varios festivales. Sí. Bueno, como les dije, Musas fue como la primera parte, que fue una exposición audiovisual que tuve en los Galpones Los Chorros, que es como un lugar muy bonito donde se presentan como las exposiciones más interesantes, pequeñas en Venezuela, en Caracas. Y después hicimos un cortometraje que se llamaba Tisure, bueno, se llama Tisure, y tuvimos un muy buen recorrido internacional, europeo, latinoamericano, inclusive norteamericano, o sea, aquí en Estados Unidos entró como en el circuito y logró ir a, bueno, el LA Film Festival, Palm Springs, Slam Dance, Mammoth Lake, uno en Las Vegas, Colombia, o sea, dio una buena vuelta y ganó muchos premios en Norteamérica y en el resto del mundo. Uh-huh. Y además no es la primera película o proyecto que tienes en festivales, porque también has hecho parte de películas que han ganado premios muy importantes representando a Venezuela. En los Goya, sí, claro. Candidatas a los Oscars. Bueno, la productora Factor RH Producciones es la productora donde yo he crecido y me he formado de alguna manera, y es como la productora que ha tenido el nombre más importante en Venezuela, porque es aquella productora que ha ganado todos estos premios. O sea, ha ganado Goya con Azul y no tan rosa, ganó el León de Oro de Venecia con Desde Allá, estuvo en Cannes el año pasado con La Familia, y bueno, múltiples, prenominaciones al Oscar también. Estuvimos con Piedra, Papel o Tijera, que fue mi primera vez aquí en Los Ángeles hace unos 5 o 6 años. Y ha sido, no han sido mi responsabilidad en toda, para decir esta es mi película, porque somos un equipo y ha sido como, bueno, yo he ido creciendo y he participado y sido parte de casi todas estas pelis, bueno, no de todas estas pelis, pero esta última es como donde la responsabilidad completa está en mis manos, y que gracias a todos los logros que hemos tenido en la productora durante todos esos años, hemos logrado evolucionar y llegar a un punto donde, mira, ya de alguna manera descubrimos o sentimos que sabemos hacer películas buenas y películas que pueden trascender de los cines regionales y llegar al mundo. Así es. Adri, ¿cuáles son los proyectos que tienes tú como hacia futuro? Que tú digas, esto es hasta donde yo quiero llegar. Porque sabemos que hay proyectos de los que no nos puedes hablar. No, siempre uno puede, como de alguna manera... ¿Dar pistas? Sí, okay. Exclusiva. Sí, para Radio claro. Latino. Muy bien. Mira, ¿dónde quiero llegar? Es una pregunta que no te puedo responder, porque de alguna manera con esta carrera uno poco a poco va apuntando a distintos nortes y metas, y uno llega a la meta y continúa. Entonces, mi meta pasada era terminar esta película que acabamos de terminar, ya la terminé y ahora estoy dando el próximo paso. En este momento se me están abriendo las puertas con México mucho, o sea, con largometrajes en México, e inclusive aquí en Norteamérica, o sea, Estados Unidos. Sí, se abrieron unos proyectos interesantísimos que tienen que ver con Latinoamérica, pero también con Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, siento que es como un muy buen momento en mi vida
como productor y como director, que, bueno, en el cual voy a experimentar y conocer otros mundos del cine, porque, bueno, sea como sea, el 100% de mis películas han sido filmadas en Venezuela, han tenido recorridos internacionales, pero han sido filmadas en Venezuela. Ya estoy cruzando las fronteras y eso me parece muy interesante. En este momento y acabando de terminar una película en Venezuela y teniendo en cuenta las condiciones actuales del país, ¿harías otra película venezolana? O sea, ¿crees que hay futuro en hacer más cine venezolano? El cine en Venezuela no va a parar, ni quiero que pare. Yo estoy en una transición más personal que en contra de alguna manera del país. O sea, yo amo mi país con locura y viví en mi país, bueno, sigo viviendo en mi país, ahorita estoy como en la transición para ver qué hago por cuestiones de futuro y de proyectos que están aterrizando en mis manos, pero bueno, es un país que inclusive para vivir en este momento es como complicadísimo, pero el cine no está parando, se sigue produciendo, mucho menos, con 1000 complicaciones, pero yo creo que el arte en los tiempos de crisis son una de las cosas que más crece. Así es. ¿Tú recomendarías, digamos, en este momento Venezuela como locación para producciones internacionales o esto, digo, por el tema de costos, teniendo en cuenta además la variable de la seguridad? Mira, por el tema de costos, uno claro que lo puede recomendar, porque sí es bastante más económico hacer una película allá que acá o en México o en cualquier país de Latinoamérica. Inclusive yo creo que se compararía con África en ese sentido de cuánto costaría hacer una película a nivel de dinero. Pero en este momento, el que quiera hacer una película en Venezuela tiene que saber hacer cine en Venezuela. No es un lugar para llegar y yo soy un cineasta de Los Ángeles y tengo una platica y con eso hago una película en Venezuela, porque seguramente llegará el dinero para eso, pero si no conoces el mercado, si no conoces el país, no es algo que recomendaría por cuestiones de seguridad y de estrategia interna de cómo manejar un rodaje en un país o en un proyecto de país fracasado. Así es. Adri, ¿cuáles son como tus directores favoritos? Así que tú dices, esta es como la línea que me gustaría seguir, o mi inspiración, o sabes, como que vas por ahí. Mira, normalmente yo crecí como rodeado, yo crecí y empecé en la primera película de ese director que le acabo de producir su película, que se llama Hernán Javes, hace 12 años. Y yo era el fotofija de la película. Entonces, mis ejemplos directos, más que soñando en ser, no sé, es Spielberg, era viendo lo que tenía como a la mano y cerca, y era creciendo con esos ejemplos, no tanto de cuál es el resultado de su película, sino de cómo se trabaja. Y bueno, fue muy interesante porque mi primer ejemplo y más importante fue Hernán Javes. Y hoy en día somos socios. Y produje su película y bueno, además ya somos como hermanos. O sea, soy padrino de mi hija, yo soy padrino del suyo. O sea, ya la relación ha crecido. Pero el respeto no ha cambiado y el ejemplo tampoco. Pero si nos vamos ya a pensar en películas internacionales, hay directores muy interesantes, inclusive, por ejemplo, yo soy amante de la estética, entonces si cuando me pongo estético con mi cine, de que mira, quiero hacer una película como un poco más conceptual estéticamente, que fue por ejemplo Tixure, que tiene como tiene un experimento interno, pero también visualmente es
muy cuadrado, entonces bueno, te puedo decir, es algo más hacia la Wes Anderson, a pesar de que no tiene un trabajo de arte como el de Wes Anderson, porque fue hecho en mitad de la montaña y el arte fue la naturaleza. Y bueno, yo no sé, por lo menos hay un director que se llama Giros, que es el de The Lobster. Él es un director que hace películas que estéticamente están muy bien, pero lo que crea son mundos dentro de la misma película que te los terminas creyendo y te entregas a ella como, wow, estoy en un mundo con estas reglas, y uno las empieza de alguna manera a aceptar en la cabeza, y ese tipo de películas que te logran pintar algo y que te lo creas y te metas de esa manera también son el tipo de películas que quiero hacer. Pero parecerme exactamente a un cineasta de esta época o del pasado, no, yo creo que cada uno tiene que tener como su propio lenguaje, y si tenemos la oportunidad de crearlo, creémoslo. O sea, exacto. ¿Para qué necesitas otro Wes Anderson si tú puedes ser Adrian Geyer style? Como director, sí, y como productor, que es mi nueva aventura que tengo. O sea, yo he producido mis otras películas y me he involucrado en otras producciones como coproductor, pero ahora que con esta aventura de nada más ser productor, porque en Latinoamérica también tendemos a hacer multitasking dentro de las películas, porque porque hay menos presupuesto, porque así hemos aprendido, eso es como otra escuela. También como productor es un poco de eso de cazar proyectos, ver visiones de distintos directores y entregarme a su visión, y como, bueno, ahorita estoy haciendo más como un tipo de productor creativo en ciertos proyectos, eso, meterme de lleno en el proyecto y aportarle, y no solo que esté, o sea, sí va a estar su visión porque es su película, pero uno logra que su visión esté más clara y él pueda hacer su trabajo de la mejor manera, y así es como soy ahora enfocando mi trabajo. Desde tu experiencia, tú como que tienes capacidad de hacerlo casi todo en los departamentos del cine, o sea, de producción, de creativo, desde foto fija que empezaste hace muchos años, casi que, ¿qué es lo que no sabes todavía hacer de un proceso de creativo de hacer una película o un proyecto audiovisual? Bueno, una de las cosas que... No sabe, todos lo saben. O sea, no sé hacer 3D. O sea, pero es que he hecho muchas cosas. O sea, he sido director de foto, inclusive de películas, de comerciales, de todo. No como carrera, pero sí lo he hecho. O sea, lo he hecho varias veces. He sido productor ejecutivo, he hecho inclusive, he sido... Guión. Sí, también, pero también por lo menos, bueno, en una película muy importante venezolana que se llama El Amparo, fui supervisor de postproducción, o sea, me he como encargado de conocer todo para poder ser un cineasta más integral y después entregarme algo que me ha funcionado muchísimo ahorita como productor, porque al conocer todas las ramas y haber vivido todas las ramas desde un punto laboral, no solo teórico, como que nadie me va a decir, no, esto no se puede hacer, y yo, ¿cómo que no se puede hacer si yo ya lo he hecho? O sea, quizás no lo sé hacer tan bien como esa persona que lo va a hacer. Que se especializó en edición, por ejemplo, porque editas además. Sí, bueno, pero qué fastidio. Ya que siga. Es que no puedo terminar. Lo que pasa, le voy a contar a nuestros oyentes, yo trabajé con Adri hace como que 2 o 3 años, no sé. 3 años. En un proyecto en Colombia, bueno, y me enamoré de su trabajo, de su manera de trabajar, además en equipo, mantienes como un dinamismo todo el tiempo, alegría, entre bromas, ¿sabes? No es como que vamos a trabajar seriamente, pero sí muy profesional, ¿sabes? Vamos a bromear, vamos a no sé qué, pero estás entregado de lleno. Cuidado como me vendes. O sea, yo te vi encaramándote con tu DP en los hombros para hacer una toma de un atardecer, porque se iba a ir el sol. O sea, que fue así como que dije, wow, esto me encanta, y es esa entrega para que salga bien lo que estás haciendo. Sí, ahí yo creo que el secreto de este trabajo es la pasión y hacer
desde el proyecto más chiquito hasta el más grande, de la misma manera. O sea, que te entregues realmente. O sea, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. No a medias, ni a la mitad, ni el 10%, ni al 90%. Siempre hay que dar el 100, el 150, el 200, el 1000%. O sea, si tú puedes trabajar de esa manera, yo creo que siempre te va a ir bien. En esta profesión y en cualquiera. Bueno, en todas las por profesiones supuesto, aplica. Pero eso es lo que yo hago. Ajá. Entonces, y esta que es la que conozco y es la que amo y en la que me quiero morir haciéndola. O sea, las ganas y mi trabajo, yo creo que lo define también la pasión con que trabajo y esa entrega total. Por ejemplo, con Jezabel, que es el último proyecto que acabamos de filmar, yo no me fui del país. O sea, mi hija con su mamá se fueron del país ya hace 1 año y medio, porque el año pasado fue un año muy duro para Venezuela en cuestiones de protestas, muertos, etc. Y el país quedó prácticamente vacío. O sea, es un país donde teníamos el tráfico del rush hour de Los Ángeles todo el tiempo, y ahora no hay tráfico. O sea, ya a ese nivel se ha transformado en un tipo de ciudad fantasma, por lo menos lo que es Caracas. Si yo no hacía eso, la película no se hacía. Y si la película no se hacía, también el futuro de mi hija no va a ser igual, porque yo sé lo que estoy haciendo, o creo saber lo que estoy haciendo, y que con mi trabajo y con el trabajo de mi equipo vamos a tener una película trascendental y una película que va a marcar una época en nuestro país, y lo tengo seguro. O sea, que así va a ser. Sí. No, y nosotros lo queremos ver. ¿Sabes? Cuando me cuentas toda esta historia, yo me imagino la película de Will Smith, Soy Leyenda, así como que te imagino solo por la ciudad andando, como algo así, ¿sabes? Como un instinto de supervivencia en una ciudad fantasma, ya, prácticamente. Bueno, el año pasado era un poco así. O sea, el año pasado, cuando tuvimos todo este movimiento cívico el cual se enfrentaba con el gobierno diariamente por 4 meses, yo estaba terminando la edición de mi película del largometraje documental de Juan, y yo editaba un día, el otro día me ponía mi chaleco antibalas, mi máscara de gas, agarraba mi cámara y me iba a la primera fila del enfrentamiento a mostrarle al mundo qué era lo que estaba pasando en realidad en mi país. Y era muy loco, porque era encontrarme con la realidad un día y al otro día meterme en mi burbuja artística y dedicarme a un proyecto que creo que Juan es una película bellísima, que lo que habla es de lo lindo que es Venezuela, del arte, de cómo ver el arte y lo importante. O sea, se trata sobre un artista que se llama Juan Félix Sánchez y trata un poco también de mi vida. Entonces, era muy raro entrar y salir y pasarte el switch, como es hablar inglés y español a cada rato. Era lo mismo, pero bueno, bastante agresivo. No, pues nos imaginamos. Adri, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. De verdad, por aceptar la invitación. Nos encanta tener personas como tú aquí que nos inspiran a seguir. Hablas con mucha pasión, con muchas ganas, con muchos sueños, y conozco lo talentoso que eres. Gracias. Así que vamos a estar esperando todos los proyectos que traigas. Tú avísanos y aquí las puertas están abiertas. Muchas para cuando quieras volver. Bueno, nosotros nos vamos con más música y después regresamos con Sandra Ramón y su tema del día. Beso para todos.